Yes. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches, buenos días a nuestros oyentes de la América Latina, de Europa y Asia. Les habla Rosa Delgado desde Universal TV Digital. Los sábados les presentamos los programas siguientes. 3 de la tarde, hora de Perú, hablemos de política. 4 de la tarde, hablemos del desarrollo sostenible, y a las 5 de la tarde, como es ahora, hora de Perú, ciencia y tecnología. Este sábado 27 de noviembre tenemos el gran gusto de tener como invitada especial a la ingeniero Libis del Carmen Valdés en el programa La transformación digital en el sector de educación. La ingeniero Libis es doctor en ciencia tecnológica e innovación con estudios de maestrías de ingeniería electrónica, magíster de innovación educativa, magíster en gestión en la creación intelectual y magíster en educación superior y learning, especialista de sistemas de telecomunicaciones y en procesos de e-learning. Docente universitaria e investigadora en el área de sistemas de comunicaciones electrónicas desde hace 8 años, decana de la Facultad de Ciencia de Ingeniería de la Fundación Universitaria San Antonio de Arévalo, Unitecnar, donde también se ha desempeñado como directora del Centro de Relaciones Nacionales e Internacionales. En Unitecnar ha ejecutado el diseño de la primera especialización tecnológica en el país a nivel de educación superior. Después ha trabajado en el Ministerio de Educación Nacional de Colombia para programas de ingeniería electrónica y áreas afines. Está certificada como paramigo de Europa AC para programas de ingeniería. En fin, tiene un CV que me demoraría varios días en seguir diciendo. La felicito, tiene un CV extraordinario. Y bueno, vamos a la bienvenida al programa. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Y yo estoy un poquito mal de la voz. Yo quisiera saber, con las nuevas tecnologías disruptivas, el Internet de las cosas, la inteligencia artificial y todo lo que está viniendo, se nos está viniendo todas las tecnologías al mismo tiempo. ¿Cómo puede usted apoyar? Porque veo que su experiencia en STEM también es bastante larga. ¿Cómo las nuevas tecnologías disruptivas podrían apoyar a la educación del país? Investigación, que los niños comiencen a investigar en las escuelas primarias, que comiencen a innovar, e incluso a la programación desde la escuela primaria, secundaria. Yo creo que tenemos que romper una serie de estratos que hay en América Latina en el sentido de una educación bastante tradicional, de romper todos los cánones, y estoy segura que usted va a responder esta pregunta: ¿cómo podemos hacerlo y a qué área, o sea, a qué educación debiéramos ir? Muy buenas a todos. Yo primero que todo saludarlos y darles las gracias por esta grandiosa oportunidad. Darle las gracias a Ricardo, que me invitó muy amablemente. Yo ya he tenido la oportunidad de estar aquí en el primer semestre de este año, porque bueno, y yo creo que debemos perder menos tiempo leyendo CV Lab y leyendo hojas de vida y más trabajando y viendo qué vamos a hacer para que todo ese conocimiento que la vida nos ha dado la oportunidad de tener, poder devolverlo a la sociedad, porque en fin es eso, o sea, el fin no es que nos llenemos de títulos y nos llenemos de cosas, sino que mirar cómo como ciudadanos del mundo nosotros vamos a poder transferir ese conocimiento y hacerlo como aprendizaje significativo. Yo le doy las gracias especialmente a Ricardo y bueno, que sea la oportunidad para recordar a ese gran amigo que fue quien me hizo el contacto con Universal TV Digital, Carlos, que en paz descanse, es un amigo que llevo en el alma y que yo sé que todos recordaremos y recordamos mucho. Él estuvo en este programa hasta Carlos hace Peralta. mucho poco. Sí, Peralta, sí. Carlos es una persona nosotros nos conocimos en la ACSEI, yo soy vicepresidenta del Consorcio Internacional Latinoamericano y del Caribe de Ingeniería,
y ahí nos conocimos, teníamos proyectos, como ustedes no se lo imaginan, hoy no está, pero yo sé que Carlos me sigue iluminando desde el cielo, así que sea el momento para recordarlo y para que todo el mundo, todo quien vea este programa sepa y que nunca debe olvidar una persona como él. Un gran Bueno, amigo. bueno, el hecho es, y usted ha dado en el punto, nos encontramos frente a una era, a una revolución que llamamos Revolución 4RI, la cuarta revolución industrial. Nosotros venimos de revolución en revolución y la transformación digital siempre ha estado. Es decir, nosotros venimos desde cuando, precisamente desde cuando se dan ese cambio de lo analógico a digital y que comenzamos en ese boom a ser transformados en una transformación constante que obviamente por la pandemia se dinamizó mucho más, se hizo mucho más, se acentuó mucho más, pero que siempre ha estado. Solo que el momento histórico nos ha obligado a darnos cuenta de que teníamos que acelerar a pasos agigantados porque se convirtió en una necesidad. Eso también ha abierto unos tremendos abismos entre las clases, desveló, de alguna manera abrió la puerta a que nos diéramos cuenta de las tremendas desigualdades que tenemos en toda Latinoamérica. Y eso creo que ese es un timbre, ¿cierto? Un campanazo de urgencia, porque hoy, casi 2 años después de la pandemia, hay mucho, no sé cómo estén las cosas en Perú, pero he visto cómo ha sido en Latinoamérica en general, y aún cuando pudimos pasar gloriosos, victoriosos, porque aquí estamos vivos y en la lucha, eh, queda un sinsabor de los más grandes. Y creo que este año es una de las peticiones que todos tenemos que hacerle al niño Dios, y es que ojalá el futuro sea más amable con esos niños, con esas personas que son menos favorecidas, que, que en algunos lugares de Latinoamérica perdieron 2 años de estudio, porque es así, esa es la realidad. Hay lugares en Latinoamérica en donde se perdieron 2 años de estudio, porque los niños no tenían cómo conectarse a un computador, porque los niños no tenían cómo conectarse a un celular, porque no tenían medios, porque no tenían herramientas. Y bueno, yo sé que ustedes conocen el caso de Colombia. Adicionalmente a eso, se abrieron puertas para comenzar a trabajar en proyectos que pudiéramos, a través de los cuales pudiéramos solventar esa brecha gigantesca de tecnología entre lo urbano y lo rural. Y llegó la corrupción y entonces es una historia larga que tenemos que contar, pero que se resume en que hoy hay un robo gigante y la corrupción entonces le quitó la oportunidad a los niños en el sector rural de tener cómo conectarse. Eso es Terrible, ¿no? totalmente inaceptable, totalmente Inaceptable, inaceptable. Entonces, exacto. cuando ya vimos la necesidad, cuando conseguimos los recursos, entonces viene la corrupción. Una corrupción que tenemos hoy. Yo pongo el ejemplo de mi país, un país al que admiro, quiero y trabajaré por él toda la vida, pero cosas que no se pueden tapar, porque también hace parte, se ha convertido en un hábito interno. Y para que haya tecnología avanzada, para que las tecnologías converjan, para que tengamos recursos para impulsar esa área STEAM, cuya brecha, según el Banco Interamericano de Desarrollo, asciende más o menos a 30, 70, la brecha entre hombres y mujeres, entre las minorías, entre pobres y ricos, entre comillas. Es una brecha que cada día aumenta, es una brecha que definitivamente es urgente cerrarla, y que, como usted lo dice, las estrategias yo creo que están dadas, hay muchísimas estrategias, y yo creo que precisamente estos programas, estos eventos, estos escenarios, que en este caso abre Universal TV Digital, son propicios para divulgar y para socializar, y para de pronto pellizcar un poquito a la sociedad y decirle, miren, estamos en un momento histórico, esta pandemia nos cogió sin avisar, pero la próxima no nos puede coger igual. Y sabemos que pues definitivamente no estábamos preparados para esta, pero sería inaceptable que la próxima nos cogiera con las mismas debilidades. Yo creo que hoy tenemos una experiencia, hoy desde las universidades y en general desde las organizaciones, la transformación digital y la cuarta revolución industrial creo que llegó en un momento propicio. Ya o en otros países del norte
y del otro continente ya están hablando inclusive de quinta y sexta, ya no de la cuarta revolución industrial. Pero las organizaciones como organismos vivos tienen que hablar de transformación digital desde lo implicable, desde lo fundamental. Y no solo es mencionar la transformación digital de los negocios, sino que ineludiblemente debemos involucrarnos todos, porque como empleados o como consumidores también vamos a vernos impactados. Definitivamente no somos totalmente conscientes, somos miles de personas los que utilizamos las tecnologías digitales de manera constante. Y así vamos nosotros dejando indicios sobre nuestros gustos, nuestros intereses, nuestras necesidades en esos sitios web. Nosotros a través de la web estamos contactados con empresas, preguntando algo, haciendo investigaciones, haciendo consultas, solicitando productos, solicitando servicios que nosotros podíamos adquirir. Y cada vez que nosotros hacemos esas consultas y utilizamos esos servicios, estamos dejando huella. Y eso nos hace servidores de una red global que día a día nos va marcando, y que obviamente la educación no es ajena a toda esta explosión de información y de conocimiento. Sí, muchas gracias. Me da mucha pena lo que comparte con nosotros. Yo creo que es un problema que también está pasando en el resto de toda la América Latina. El hecho de la corrupción contra los niños es inexplicable. Y si le hablé de las nuevas tecnologías y no de los problemas que tenemos hoy en día, es porque la brecha digital con los países ricos se está haciendo cada vez más enorme y tenemos que empujarnos a entrar a las nuevas tecnologías disruptivas, y yo creo que lo estamos haciendo mucho, poco a poco. Muchas gracias y te paso, Alberto. Gracias. Bueno, soy Alberto Cáceres, también acá miembro del panel de Universal TV. Me olvidé. Muchas gracias, Lidis, por estar acá entre nosotros. Creo que en Colombia, Perú, la semana pasada hemos estado con un congreso con instituciones de Ecuador. Tenemos una problemática similar, ¿no? Nuestras raíces son comunes. Yo creo que en ese sentido, viendo lo que usted está haciendo también en Colombia, yo le haría una pregunta, ¿no? Yo creo que los problemas que tenemos comunes, la falta de acceso a recursos, casi, al menos acá en el Perú, casi la mitad de los jóvenes estudiantes no tienen acceso a Internet, no pueden gozar de esta modernidad. Entonces, a veces uno dice, estamos en virtual, pero virtual para solo una parte de ese estudiantado, ¿no? ¿Cuál sería para usted lo prioritario? ¿Qué cosa es por dónde deberíamos atacar ese problema, ese monstruo de la desigualdad? Bueno, y yo creo que, bueno, y estamos hablando de la desigualdad precisamente en esa área, ¿no? Y es primero que todo entender, definitivamente, aunque no seamos conscientes, totalmente conscientes, de nuevo, somos millones de personas y solamente basta con salir un rato a caminar y darse cuenta que muchos de nosotros, creo que la mayoría, tenemos hábitos digitalizados, ¿no? Y ese ritmo es desenfrenado. De hecho, yo no sé, pero creo que no hay no sé, hay una persona en el mundo que todavía no haya utilizado los productos en Internet o Internet para adquirir productos. Sí las hay. Sí, todavía hay mucha gente, y todavía hay mucha gente que inclusive tiene la oportunidad de hacerlo, pero por un tema de desconfianza Sí. o de sencillamente, parece mentira, pero en este momento todavía no saben utilizar. Aquí hay un programa en Colombia de gobierno en línea que precisamente desde el plan de desarrollo del actual gobierno busca que más personas utilicen los medios digitales, porque además de todo sabemos que eso ahorra tiempo, ahorra recurso humano, etcétera. Pero nosotros solicitamos turnos médicos, de nuevo, tenemos una lista innumerable, interminable,
de usos, de hábitos que hoy son digitalizados. Quiere decir entonces que toda esa digitalización de la que hablamos modificaría la forma de trabajar, nuestra forma de trabajar, la forma de vida, y es lo que ha pasado. Eso ha cambiado. Yo hace rato que no hago una fila en un supermercado o en una entidad para pagar unos impuestos, para pagar un recibo de luz. Entonces, yo creo que debemos ser conscientes de eso, de que el mundo va hacia allá, de que la transformación digital también debe implicar cambiar sin perder la identidad, y que debemos aprovechar esas soluciones digitales que están disponibles hoy, y que ese es un proceso que atañe a todas las empresas, a todos los clientes de esas empresas y a todas las personas que de alguna manera nos vemos involucrados en esas necesidades o en esos espacios, ¿no? En esas interacciones. Lo otro es que, bueno, la implementación de las tecnologías se va a convertir, si es que, bueno, yo hablo de futuro porque todavía veo el tema muy crudo, se va a convertir en una necesidad, en una obligación y un recurso mínimo para responder a la demanda, a las demandas que hoy nos requiere la sociedad, hoy y en el futuro. Y yo creo que el impacto generado por el COVID es incomparable. Eso es yo creo que el COVID, como creo que todos lo debemos tener claro, rompió el futuro de la humanidad en un antes y un después. Esa necesidad de que tuviéramos que tomar medidas de distanciamiento para desacelerar el tema de la propagación del virus. Bueno, eso nos llevó definitivamente a reconocer las herramientas de transformación digital como un factor clave en el avance del servicio educativo, sobre todo, la necesidad imperiosa de tener que cerrar las brechas. Y eso es una lucha que viene desde la década de los 90 y en toda Latinoamérica. Por lo menos en Colombia se han venido implementando políticas, programas desde los planes de desarrollo, proyectos desde todos los ministerios que están orientados a promover la integración de las nuevas tecnologías en los diferentes campos sociales, económicos, socioeconómicos. Pero caramba, no hemos llegado todavía. Hay hubo en alguna manera, en algún tiempo, programas como Compartel, la agenda de conectividad, que yo recuerdo el Plan Vive Digital, entre otros. Todas esas iniciativas unieron el esfuerzo de lo privado, de lo público, de los ministerios, del gobierno, del Estado, pero caramba, de nuevo, hay que trabajar en temas de cobertura, y de cobertura desde una necesidad de que el gobierno se dé cuenta de que en realidad cobertura en Internet y cobertura en todos estos beneficios, estas iniciativas, es también un beneficio para el gobierno. Yo creo que cuando lleguemos a tener esa claridad en la mente, que la sociedad del conocimiento sea una realidad, menos teoría y más práctica, podamos tener en las manos la necesidad imperiosa de mirar hacia el norte y de mirar hacia Europa, para que miremos las buenas prácticas que se están haciendo allá y lo que ellos han conseguido con esta cobertura digital. Nosotros veremos que en realidad vamos a comenzar a mirar resultados que van a ser visibles, porque hoy, en medio de la necesidad del COVID y que ojalá no venga otra pandemia como esta, no son mis deseos, pero yo creo que lo que estamos viendo nos dice que es muy probable que venga otra pandemia, y no lo digo yo, ahí están las comunicaciones de Cambridge y de Oxford que indican que parece que cada 100 años se da una cosa de esta, y que con los temas que tienen que ver con cambio climático es muy probable que se den, pero sin duda es importante que los gobiernos tengan esa claridad, tengan la claridad de lo que significa para el Estado y para un país que nosotros nos apropiemos y que nuestros niños y jóvenes se apropien de estas tecnologías. Cuando haya esa claridad, no de teoría, sino en la práctica, y que se vean los indicadores y que se vean las metas conseguibles, y que se vea que esa necesidad de trabajar en temas de lógica, de lógica computacional, y de lo que esto hace en las estructuras mentales de los jóvenes y de los niños, lo que los ayuda
a su desarrollo cognitivo, se van a dar cuenta que no debería ser una simple iniciativa o un simple programa de un ministerio o del Estado, sino que debería ser una imperiosa necesidad. Es un estilo de vida, ya. Rosita. Definitivamente. Sí, sí. Me parece fantástico todo lo que ha dicho y lo que, sobre todo, que los niños en muchos países, también es el caso del Perú, que están perdiendo 2 años de educación. Eso tiene un gran impacto económico en las familias pobres sobre todo, porque esos niños no van a recuperar el tiempo. Y segundo, pienso de que muchos incluso de repente ya no estudiarán porque los padres no tendrán las posibilidades económicas de que sigan estudiando. O sea, el impacto económico social que va a pasar en los próximos años debido a esta pérdida de 2 años y que como usted dice, los gobiernos no comprenden, no se interesan, no sé, no entiendo cómo no están dándole una prioridad a la educación, porque en Europa las 2 prioridades más importantes en la pospandemia y durante la pandemia es tanto la educación como la salud. Yes. Yo también veo el mundo está conectado, pero ¿cuántos estamos conectados en el mundo? 50% del mundo está conectado y 50% desconectado. O sea, esa es la realidad mundial también y que quizás se refleja más en nuestros países. Y las mujeres también somos la minoría en la mayor parte o sea, de las personas que hemos estudiado, de las personas como usted, que tiene un gran CV donde ha tenido todas estas oportunidades. Lamentablemente no todas las mujeres tienen las oportunidades de estudiar, de trabajar y de ser dirigentes, de tener los altos mandos, de ser parte de los grupos de decisión. Mi pregunta es, he visto que usted trabaja mucho también en el área de dar oportunidades y visibilidad a la mujer que está construyendo una industria diversa e inclusiva. ¿Qué nos recomendaría para las niñas? Porque tenemos que empezar desde las niñas o sea, convencerlas que estudien que estudien tecnologías, que ir a ingeniería no es mandarlas a un lugar muy malo porque siempre piensan de que realmente que es muy difícil, que no pueden con ello. ¿Qué es lo que usted recomendaría y qué hacen en Colombia? En Colombia tienen programas de promover la tecnología en las niñas, las niñas de las escuelas, porque la universidad ya es muy tarde, ¿no? ¿Qué clase de Así es. programas tendrían ustedes o usted piensa que deberíamos hacer? Sí, son 2 cositas, Rosa, y tú comenzabas diciendo algo que es bien interesante desde tu perspectiva desde Europa, ¿no? Que es una perspectiva mucho más abierta y mucho más aterrizada a lo que deberíamos hacer. Y es que y todos pensamos, yo creo que todos vamos en esa misma línea, como resultado de las transformaciones que se debieron derivar de la crisis, se debió vislumbrar precisamente eso, para Colombia, para el mundo, para Perú, para todos, un horizonte de atención educativa que en estos momentos debiera estar basado en el fortalecimiento del rol de la tecnología como motor de innovación en todos los niveles, Exacto. que creo que es nuestra principal desventaja en Latinoamérica. Al igual que en el ámbito de salud, tú lo mencionabas, aminorar de alguna manera, disminuir el impacto de la crisis que supone el diseño de nuevas y de mejores políticas públicas basadas en la evidencia real sobre la realidad. Porque es que es importante que veamos la realidad. Parece que hoy todo se fundamentara, o sea, uno lee los titulares y uno lee lo que están haciendo los gobiernos y parece que el fin único, el fin principal de la pandemia era la vacuna. Es decir, conseguimos la vacuna, ya nos vacunamos, pues Ya ya, no, ¿y solucionado qué? el lío. Pero ¿qué Exacto. pasó? ¿Qué pasó con todo lo que veníamos, con esa dinámica fugaz y extraordinaria en tecnología que veníamos? ¿Qué pasó? ¿A qué hora se acabó esto? Sí, la pandemia está acabando, estamos como regresando ahí a una normalidad escondida, pero estamos regresando porque algún día teníamos que regresar. Pero el fin no tenía por qué ser la vacuna. Es decir, ya hoy, y no sé qué visión tengan en Europa, pero en Latinoamérica ya
bueno, y también, también tenemos que verlo como un tema positivo, porque es la realidad. Ya hoy no hablamos de los muertos, hoy hablamos de los vacunados. Y eso también Sí. está bien. Pero entonces lo importante hoy es estar vacunado. Ya hoy lo importante no es que te contagies, lo importante no es, porque estás vacunado, lo importante no es que se han desacelerado, esos cuidados se desaceleraron porque teníamos que reactivar la economía, que es lo principal. La economía es lo principal. Ahí de nuevo nos devolvemos a eso, a eso que parece ser tan inmaterial y tan inhumano. Pero bueno, la recuperación del sector educativo, una vez que esta pandemia se supere al 100%, va a requerir, sin duda, porque estos 2 años, tú lo dijiste, estos 2 años los ministerios deben trabajarlos para tratar de recuperarlos, porque si no se van a venir a pique muchas metas de los ODS, que es otro punto bien importante, porque, y tocaremos luego lo que ODS como el 5 y el 9, que van directamente ligados a temas de equidad, a temas de infraestructura, de innovación, que están directamente ligados con el futuro de lo que esta pandemia nos dejó. Obviamente, el acompañamiento de los docentes, ¿cierto? Y de las escuelas, la puesta en marcha de las estrategias de las que hablaba Alberto ahorita, de la integración de las TIC a las estructuras curriculares, y en este sentido va directamente relacionado todo lo que tiene que ver con la apropiación de los recursos y el uso racional y transparente de los recursos va a ser fundamental. De hecho, yo creo que el sector educativo es quizá uno de los sectores que más se vio afectado por la pandemia, sin duda, y en el que también se están dando algunos cambios, pero la idea es que ahora que el 100% de las instituciones educativas de todos los niveles regresen a esta nueva normalidad, deben verse cambios. O sea, no podemos regresar a lo que hacíamos en 2018 porque en muchas escuelas, en muchos colegios, no se estaban haciendo las cosas bien. Es decir, estábamos enseñando como en los 90 o en los 70 o en los 80, Exacto. en el siglo XXI. La pandemia ayudó a que esto se acelerara un poquito, pero lo que estamos viendo, muchos personas que nos vemos involucradas en el sector educativo, es que vamos a regresar a lo de antes y todo lo que hemos hecho se va a acelerar porque ya pasó la pandemia, pues entonces volvamos al tablero, volvamos a la tiza, volvamos a lo mismo. Eso no debe pasar. Alternativas hay muchísimas. Nosotros nos vimos obligados a mirar, a estar pues en medio de algunas circunstancias que sabemos que hoy pudiesen haberse dado antes, en ocasiones anteriores, sin necesidad de una pandemia. Pero bueno, hoy nos vimos frente a eso y es lo que hay. Y con respecto, tú decías, el segundo punto es el tema de la mujer. Sí, eso es una lucha. Y yo creo, Rosa, que las mujeres como usted, sé que Carlos me hablaba mucho de Rosa, sé que tienen una experiencia envidiable, un referente. Yo que he hecho mis pinitos y que sigo trabajando por eso, yo creo que tenemos un compromiso de que no nos podemos desprender. Hemos podido llegar a ser puntas de flecha, hemos podido llegar a espacios en donde muchas no han podido llegar. En Latinoamérica más o menos el promedio, como les decía al principio, las minorías están 30%, 70%, y el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, en estudios hechos por la UNESCO, indican que más o menos el promedio de mujeres que entran en los programas de ingeniería, ciencia y tecnología en las universidades es superior a la gran mayoría de las áreas universitarias. Es decir, aquí en Colombia solamente nos gana administración. Es decir, tenemos las ingenierías como la segunda área en donde más entran estudiantes en educación superior y de manera proporcional entran mujeres, es decir, las segundas carreras en donde más entran mujeres y en donde más entran estudiantes. Sin embargo, es el área en donde menos mujeres se gradúan y menos estudiantes se gradúan. Uno, es porque la programación neurolingüística, el PNL, nos ha ayudado negativamente a que programemos que desde niños nos indiquen las matemáticas son difíciles, la física es difícil, la lógica es difícil, lo abstracto es difícil, y nos programan, están
están programando a los niños y niñas a entender, a pensar o a creer esa ideología falsa, de que eso es complicado, de que es difícil. Completamente de acuerdo. Y sí. cuando usted comienza a programar, ya prácticamente está marcando a ese joven, a ese adolescente, a ese futuro mayor de edad, a que cuando deba escoger una carrera profesional, diga, es que a mí me dijeron, y de hecho no nos damos cuenta de que estamos programados. Esa programación, obviamente psicológicamente no nos damos cuenta, pero nos programan para entender, para creer mejor, para creer que son áreas reservadas para los nerds, para las personas que tienen un coeficiente, mejor dicho, y que tienen capacidades especiales, lo que es verdaderamente falso. Y mientras nosotros los padres, ¿cierto? Sigamos programando neurolingüísticamente y como padres y como sociedad, continuemos programando a los niños así, esa va a ser una tendencia negativa, porque lo que visualizamos es que el futuro es tecnológico. ¿Listo? El futuro es tecnológico. Y hoy, 2021, ya noviembre, casi diciembre de 2021, el número de estudiantes y sobre todo de mujeres que están graduándose, que están egresando de las facultades de ingeniería del mundo, porque no es un tema de Latinoamérica, del mundo, es inferior a las necesidades del mundo. Es muy inferior. Sí, ¿Ves? incluso Europa. Incluso Europa. Yo estuve hablando la semana, días anteriores con José Luis Guerrero Cusumano, que es un experto en ciencia de datos de Georgetown, y él está haciendo ese trabajo, está trabajando en unos proyectos muy, muy lindos que tienen que ver con habilidades blandas, que son las habilidades que vamos a utilizar en la cuarta revolución industrial y la tecnología 5G y todo eso. Y esas eran las conclusiones que sacábamos de nuestras conversaciones. Estamos en problemas, porque el futuro es tecnológico, pero hoy tenemos el problema de que siguen entrando mujeres a los programas de ingeniería, de ciencia y tecnología, pero se gradúan muy pocas. Y es porque definitivamente, además de la programación neurolingüística de la que hablamos, también hay otros problemas, y es que la brecha de la mujer que en medio del desarrollo de su carrera está embarazada, entonces no se tiene que irse a su casa, y así hablamos de los niveles de pobreza, es alarmante muchas veces lo que ocurre, porque debo decirles que estuve en un espacio hablando con madres, precisamente en el desarrollo de uno de estos proyectos, y le preguntábamos a una mamá por qué tomó la decisión que había tomado. La invitamos porque queríamos escucharla, y miren esto, ella con 3 hijos tuvo la oportunidad, 2 niñas y un varón. Ella tuvo la oportunidad de poner a estudiar solamente a uno y decidió que era el varón el que iba a estudiar. Nosotros le preguntábamos por qué, porque es que gran parte de lo que ocurre hoy con el tema de las mujeres en ingeniería, ciencia y tecnología tiene que ver con las mujeres y no con los hombres. Sí, entonces, depende mucho de los padres, sí. Mucho de los padres y sobre todo mucho de las madres. Es decir, de las madres, seguir sí. comprándole la cocina, la escobita, la muñeca a la niña, y seguir diciéndole, tú tienes que dedicarte a eso, tú tienes que ser mamá, tú tienes que dedicarte a las labores de la casa, tú tienes que seguir cocinando cuando llegues del trabajo, tienes que seguir atendiendo porque la responsabilidad como mamá es tuya, porque la responsabilidad del aseo de la casa es tuya. Es una equivocación. Entonces esos son hábitos históricos que también hay que derrumbar. El apoyo de los padres en el hogar no es apoyo, es una responsabilidad. Y yo creo que nosotras, Rosa, como madres, tenemos que comenzar a darnos cuenta de que ahí estamos fallando. Y como padres, entender que las niñas hoy, a diferencia de lo que pasaba hace años atrás, tenemos ineludiblemente que trabajar en esos imaginarios negativos, porque hoy el BIP dice otra cosa, el Banco Interamericano de Desarrollo, hoy la UNESCO, el PNUD está diciendo otra cosa, y dice, cuando las mujeres estudian, y aún más, cuando las mujeres se preparan en campos STEAM, mejoran los niveles de su vida, mejora su calidad de vida. Eso no lo dice Libby ni Rosa, eso lo dicen estudios completos. Y eso quiere decir que mis
mi ascendencia, ¿cierto? Los futuros, el futuro de mi familia va a mejorar, porque si mi calidad de vida mejora hoy, entonces los ingresos de mis hijos van a mejorar, también va a mejorar su nivel de vida hacia el futuro. Y la pobreza va a disminuir. Son estudios económicos muy positivos y que mire de dónde vienen. Vienen desde la casa. Vienen desde la casa. Como integrante orgullosa del gremio educativo, puedo hacer mucho desde la universidad, puedo hacer mucho desde mis programas, de mis proyectos de vocaciones tecnológicas, pero también tenemos que tener la obligación como padres de comenzar a cambiar imaginarios desde el hogar. Completamente de acuerdo contigo, porque se ha probado que las empresas que más rinden son aquellas que tienen en las masas de decisión a mujeres. Se necesitan más mujeres, no solamente profesionales, pero que entren a los grupos de decisión de las empresas, del gobierno. Estamos más ministras, más científicas. Te felicito. Adelante, Alberto. Sí, creo que el tema que menciona Libis es muy interesante, esto de que nosotros estamos formando, en realidad estamos formando gente para ser empleados, estamos formando gente que va a seguir lo que hacen los, entre comillas, países más desarrollados, ¿no? Yo diría que inclusive no estamos haciendo programas de formación, estamos haciendo programas de formateo, estamos formateando a los estudiantes para lograr eso. Pero te voy a contar de una experiencia que tenemos acá en Perú, que empezamos a desarrollar todo un programa para enseñarle competencias digitales a docentes. Rosita también ha sido parte de este programa y te voy a contar algo muy interesante. El porcentaje de mujeres que participan en nuestra comunidad es del 70% frente a un 30% de varones. Son profesores. Mira, o sea, mientras los programas oficiales tenemos esto que no hay mucha oportunidad cuando hacemos algo libre, porque ha sido gratuito, a nosotros nadie nos ha dicho hagan el programa, lo hemos hecho por iniciativa de un grupo de profesionales, resulta que las que más están acudiendo son las mujeres. ¿Qué está pasando? ¿No? Entonces no están habiendo suficientes oportunidades para que las mujeres se desarrollen, entonces el sistema está mal, ¿no? Por otro lado, la semana pasada hemos hecho un congreso con esta misma iniciativa, hemos conseguido otros pares en Ecuador para poder desarrollar un programa ahora Perú-Ecuador y que esta iniciativa de hacer, le hemos llamado Club Docente Digital 3.0, se extienda a otros países y, oh sorpresa, parece esa cifra mágica, otra vez 70% mujeres y 30% varones lo que se inscribieron al Congreso, ¿no? Entonces, caramba, tenemos que hacer más de estos programas así, no oficiales, porque en estos programas vemos que la mujer que ve la oportunidad ingresa a prepararse, ¿no? ¿Qué opinas tú de esto? ¿Por qué crees ese fenómeno? Mientras que oficialmente parece que es al revés, 30% de mujeres participa y más es un 70% de hombres, cuando hay un programa libre, un programa abierto que puede favorecer a todos, cambia la cifra, se invierte. ¿A qué crees que se pueda deber? Sí, ahí hay muchas connotaciones. Primero es mirar qué ha pasado con los programas del gobierno post pandemia. Es decir, antes de la pandemia sucedía mucho podía suceder y podía suceder sin ninguna explicación, pero hay que mirar qué pasó con los programas en general post pandemia, como primero. Como segundo, sí, sin duda alguna hay un tema de calidad que hay que revisar, ¿sí? La calidad de lo que está ofreciendo el gobierno, lo público, frente a lo que se ofrece a nivel privado. Listo, cuando ya el tema es de ONG, cuando se trata de un programa que va directamente relacionado con tecnologías que impactan directamente a un sector, porque sé que ese 70% de mujeres que ingresaron fueron motivadas por algo. O sea, hay que ver qué las motivó. Y yo tengo la plena seguridad que en gran medida fue el contenido del programa. Si nosotros vamos a mirar el contenido de lo que ustedes ofrecían versus lo que ofrecía el gobierno,
hay que verlo, hay que ver qué ofrecían ustedes y qué ofrecían, porque yo tengo la plena seguridad de que eso también impacta. Muchas veces los programas del gobierno precisamente, y eso ha sido, tú lo mencionabas ahora, el tema de la formación y del formateo y de la repetitividad y de hacer creer que lo digital es el documento PDF, un error. Entonces, cuando nosotros nos confundimos o tenemos este tipo de confusiones, pues los resultados que vamos a obtener no van a ser tan buenos. Sin embargo, y yo insisto en esto, la tendencia sigue siendo esa, es decir, entran muchas mujeres, o sea, las mujeres sí están entrando a la educación, a los programas de ciencia, tecnología, educación, sí entran, y están entrando casi en un nivel de igualdad con respecto a los hombres, a los programas de ciencia, tecnología e innovación. El problema es el egreso. Cuando vamos a medir cuántas de esas mujeres que ingresaron salieron graduadas o egresadas de los programas de ingeniería, tecnología y ciencia, ahí nos llevamos la sorpresa. Porque ahí, a pesar de que entró el mismo porcentaje o un porcentaje de diferencia mínimo con respecto a los hombres, no están egresando. Y voy a pronto a dedicarme unos minuticos a algo que de lo que tú mencionabas al principio, y es que indudablemente, sin duda, los programas informáticos de alta calidad que usan inteligencia artificial eh, y que usan tecnologías como Machine Learning y que utilizan, no sé, van a ser mucho más eficientes, tanto para hombres como mujeres, porque también tenemos que dejar claro las mujeres que nosotros no estamos luchando por algo que no nos merezcamos, es decir, no estamos pidiendo nada regalado. Es que no, la idea no es que nos regalen nada, la idea no es, sino que sencillamente hay espacios que nos hemos ganado, ¿cierto? Porque tampoco se trata de una lucha constante, porque también las luchas cansan. Es decir, las mujeres debemos estar cansadas de estar demostrando, que no tenemos que luchar para demostrar. La historia nos indica que es suficiente con lo que hemos hecho para estar en el nivel que hoy están los hombres, porque lo hemos demostrado. Sin embargo, es importante, y no hablando ya de hombres ni de mujeres, porque yo creo que lo que tenemos que hablar es de equidad, ¿cierto? Eso es lo que estamos pidiendo, equidad, oportunidades, que cuando llegue un hombre y una mujer a un cargo de ingeniería, nos midan por el mismo, con el mismo bastón. Porque créanme, he estado en espacios en donde se han lanzado delante de mí frases como, no, escojámoslo a él, porque es que ella en la hoja de vida dice que está recién casada, tiene 27 años, está en edad de maternidad, y ella en cualquier momento queda embarazada, y esos 3 meses o 4 meses de licencia es un problema, y entonces mejor no, cojámoslo a él. Por favor. Que en pleno siglo XXI estemos lanzando esas frases es una prueba de inequidad absoluta, absoluta. Entonces fíjense que lo que estamos pidiendo es equidad, no estamos pidiendo nada regalado. Y con respecto a lo que decía Alberto ahorita, sí, yo sí creo que la calidad de los programas y que el momento histórico que estamos viviendo sí ha hecho que las mujeres que estaban mucho más atrás y que todavía lo estamos, hoy, por lo que pasó, estemos más interesadas en desarrollarnos, en desarrollar esas competencias y esas habilidades que en tecnología que muy posiblemente no teníamos. ¿Ves? Esa sin duda es una necesidad. Venimos de una pandemia que nos obligó a estar encerrados mucho tiempo, en donde la mayoría de las cosas se tenían que hacer por medios virtuales y en donde las mujeres definitivamente teníamos menos posibilidades de operacionalizar y de operar herramientas tecnológicas porque para muchos eran desconocidas y para otras esa programación neurolingüística que nos manda para la cocina nos ha hecho que hayamos sin sentido desinterés por esa área de estudio. Pero luego de la pandemia, cuando nos hemos visto en desventaja, es muy lógico que hoy estemos supremamente interesadas por ese tipo de estudio y por prepararnos para eso. Entonces no tiene nada de raro que hoy sea obviamente el mayor número de mujeres, de personas mujeres, las que estén interesadas por eso. Y en general, déjenme decirles que era algo que les comencé a decir y que tiene que ver con que tradicionalmente, si nosotros hacemos programas que sean de interés
por ejecutar ejercicios interactivos, explicando procedimientos, explicando ideas, explicando cosas que en capacitaciones en las que se intervengan las imágenes, el sonido, los videojuegos, las simulaciones, más que hipertest, muy probablemente van a ser programas mucho más atractivos para las personas. Solo para complementar, ya esa es parte de las conclusiones que te voy a comentar. Como empezamos esta comunidad en forma voluntariada, o sea, nosotros empezamos a enseñar y después dijimos, bueno, ¿quiénes quieren también compartir lo que saben? La mayoría que dio un paso adelante eran mujeres, o sea, nos demostraron que eran más agradecidas con lo que habían recibido y eso hizo que la comunidad crezca y que nos hayamos mantenido haciendo clases gratuitas hasta ahora, más de ya 18 meses por lo menos, un poco más de 20 meses. Pero eso también ha sido, le ha dado sostenibilidad al sistema, ¿no? Y no lo digo porque estoy con dos mujeres, sino yo siempre he trabajado con equipos de mujeres, principalmente en labores donde había que tener alta responsabilidad y compromiso, ¿no? Y los varones son también, bueno, sí, creatividad y todo el tema informático, se meten muy a fondo y sacan productos, ¿no? Pero lo que me ha dado sostenibilidad siempre ha sido equipos de mujeres. Entonces yo creo que hay un balance, ¿no? Y hay actividades en las cuales ahora que hay que ser multidisciplinarios, y por eso le digo a los varones, ¿no? Pongan las barbas en remojo, porque siempre el varón ha dedicado a una actividad y no ha querido hacer más de una actividad. Y se le ha dejado inclusive en la casa a la mujer para que vea la finanza de la casa, el futuro, la planificación y el cuidado y todo eso. Entonces le ha dado una mente multidisciplinaria, que es lo que se requiere ahora en este mundo, ¿no? Una multidisciplinaridad. Entonces es por eso que ahora los hombres también lo ves que están también interesados en aprender muchas otras cosas, ¿no? Yo he tenido que aprender hasta a cocinar, así que no hay problema. Más hombres como Alberto, por favor. O sea, verdaderamente, has aprendido recién a cocinar con COVID, es lo que veo. No, aprendí cuando estoy viviendo solo en Estados Unidos. Ah, ok. Bueno, yo quería decir también de que realmente el hecho de que has dicho una palabra, Alberto, que la mujer es más responsable. Yo creo, piensa en la familia, en el trabajo, en el futuro y en general en las universidades, en las escuelas se ve siempre la responsabilidad de la mujer. Eso pienso, somos un poquito más responsables, pienso, no sé si todas, pero bueno, lo que quería yo decirle a Libis de que estamos viviendo un momento difícil, estamos viviendo un momento de incertidumbre, o sea, de dudas de qué es lo que vamos a hacer en el futuro. Yo creo que necesitamos más investigación en América Latina, necesitamos creatividad, más creatividad. Yo creo que somos creativos los latinoamericanos, pero es que no sería bueno que dentro de esos cambios que estás diciendo que tenemos una educación del siglo XX en el siglo XXI, que podría, o sea, introducir cambios. Por ejemplo, los niños podrían a estas edades pueden aprender a programar, Claro. conocen el teléfono móvil mejor que los padres. Hay un caso en el Perú que lo pongo muchas veces de ejemplo, de que por ejemplo un colegio en Lima, los profesores y los padres de familia a veces no sabían dominar el teléfono móvil, pues bueno, eran los alumnos que daban las clases una vez por semana, tanto a sus profesores como a sus padres, porque si le pides en casa a tu hijo, por favor, enséñame cómo funciona esto, le va a decir, no tengo tiempo. Allí no, era un grupo, ellos, los chicos, eran los profesores de los padres y de los profesores. Les enseñaban a programar los teléfonos móviles, o sea,
una serie de cosas, que verdaderamente unos ejemplos magníficos, pero un ejemplo que a mí siempre me llama la atención, o sea, yo trabajo mucho con la India, es un país que me atrae mucho por la capacidad que ha tenido de crecer tanto en todos estos años. En las universidades no te dicen, ven a inscríbete, ven a estudiar ingeniería, física, te dice, ven a divertirte con nosotros para crear. Oye, esa es la clase de mensajes que tenemos que dar a las niñas, que no es una tortura ir a la universidad, sino Yes. esa creatividad que pueden crear lo que ellas quieran, teniendo un conocimiento de base. Eso es lo que tenemos que tratar de decir a nuestro alumno. ¿Piensas tú que verdaderamente podríamos hacer una nueva educación en ese sentido en América Latina? Claro que sí, y quiero decirte que mencionaste a la India, y precisamente una anécdota, ahora se me pierde el nombre. Estaba tratando de recordar mientras hablabas, se me pierde el nombre, pero creo que era Siddhartha, ahora no me acuerdo, y voy a acordarme en este momento, no. Pero interesante que miremos el proyecto que está haciendo él, que ha venido haciendo. Él dice, yo salía todos los días de mi trabajo y a la vuelta, al tomar mi automóvil, veía siempre a unos niños. Su empresa quedaba a las afueras de Delhi, De la ciudad. Uh-huh. y niños muy pobres. Y él decía, siempre los veía descalzos, jugando, totalmente llenos de tierra. Y se me ocurrió proponerle al gerente colocar un computador en las afueras de la empresa, un computador en inglés, y ver qué pasaba. Y lo hizo. Y para cortarles el cuento, porque no tenemos mucho tiempo, increíblemente luego, a los 6 meses, que fue la medición que él hizo, ya los niños sabían inglés, porque el computador estaba en inglés, y ya los niños sabían manejar el computador sin necesidad de un manual de usuario, sin necesidad de un profesor. Qué bonito. Uh-huh. Esa experiencia él la tomó. Hoy tiene muchos puntos igualitos en toda la India. Estoy buscando el nombre, pero no. Estoy buscando el nombre para que lo tengamos como referencia, se los debo. Pero hoy él tiene ese proyecto al que está llamando el computador en la pared, lo llama simplemente así. Y fíjense las conclusiones, es decir, los niños no necesitaron un profesor, solamente necesitaron tener la herramienta. Él está replicando en este momento el proyecto para física, es decir, para trabajar educación STEAM con niños en toda India. Y eso hace parte de esa creatividad, de esa innovación, de esa necedad propia de los niños. Interesante que lo que diga, porque es una realidad de la que no nos podemos desprender. Muy interesante. Sin embargo, es importante que también tengamos claro que en Latinoamérica hay un problema, y es un problema de dinero, es un problema de recursos, y que yo pienso que por ahí debemos comenzar, porque sin recursos va a ser muy complicado. Sin recursos va a ser muy complicado. Pero sí, tengo la plena seguridad de que los niños y esos proyectos de programación, esos programas de programación computacional a esa edad, sin duda, son mucho más eficientes y con mucha más calidad. Exactamente. Uh-huh. Sin duda. Gracias. Alberto. Es el proyecto Pratan, creo, de la India. Pues sí he escuchado de ese proyecto de la India, donde empezaron a hacer un experimento y le daban recursos a un grupo y empezaron a desarrollar. Después lo extendieron a desarrollo de sistemas, de programas en computación, y empezaron a desarrollar. O sea, lo que le digo, ¿no? Igual que lo que hicimos acá, le dimos herramientas y la gente accesa, y tenemos muchas personas pues agradecidas por la oportunidad que se les dio de aprender estas herramientas digitales, ¿no? Entonces, yo creo que
a veces las mismas soluciones que hay de las mismas personas son más efectivas que las que vienen de un programa, de un ministerio. Y eso creo que también tiene que ver, había un economista, Javier de Sala y Martí, un economista español que escribió un libro, La economía a colores, y él decía, ¿no?, que el 71% de las iniciativas de mejora, de innovación, viene de la gente común y corriente, de los empleados de una fábrica, de que cada uno de los que tocan al cliente o tocan al proveedor o tocan la producción y no le escuchamos a veces, ¿no? Y que solo un 8% vienen del sistema I más D formal, aquellos que nos dicen que es la panacea, los grandes laboratorios. En realidad las ideas de emprendimiento vienen de ahí, sino que muchas veces ellos captan esas ideas y luego las desarrollan, pero en realidad los que tienen esas iniciativas son la gente común y corriente, la gente que estamos viviendo el día a día. Entonces lo que falta es un poco más de recursos para poder desarrollar este tipo de proyectos. Bueno, creo que Rosita, el tiempo nos está venciendo. Creo que, Exactamente, a ver, exactamente. unas Agradecemos palabras, palabras. enormemente a Libis. Muchísimas gracias por compartir con nosotros lo que está pasando en Colombia y lo que está pasando en el mundo, pero quisiéramos darte la oportunidad de decirnos unas últimas palabras de despedida. Adelante, Libis. Sí, yo le doy las gracias de nuevo a Universal TV. eh, qué bonita conversación y estas son las cosas que hay que replicar y que hay que socializar y que hay que hacer trascender, que es bien importante que las hagamos trascender, que no nos quedemos en los simples espacios necesarios y muy útiles para decir esto, para decir lo que pasa a nivel latinoamericano, para compararlo con lo que pasa en Europa, donde está Rosa, para mirar que como latinoamericanos nos une mucho más que un continente, porque eh, eh, son los problemas iguales, a pesar de que somos un poquito diferentes culturalmente. Gracias una vez más, aquí estaré yo siempre para apoyar en lo que básicamente necesiten. Muy orgullosa de que en nuestra Latinoamérica existan espacios como estos y direccionados precisamente a lo que hoy sugiere la UNESCO y la ONU, de mirar a esas estrategias sur-sur, que son las que hoy precisamente estamos trabajando con estos espacios y con estos eventos que se generan desde las redes sociales. Así que muchísimas gracias por la invitación y es un hasta luego nomás. Muchas gracias. Alberto. Sí, bueno, yo quería, te he puesto mi WhatsApp ahí en el chat, porque me gustaría que en otro momento hablemos también acerca de estos proyectos de desarrollo, como este Club Docente Digital, y también en un congreso que hemos tenido, Rosita ha sido la moderadora de un encuentro de mujeres por la tecnología. O sea, en Muy realidad hay varios interesante. temas muy interesantes donde hay que sumar esfuerzo, ¿no? Aquí ya no es un tema de género, no es un tema de edades, no es un tema de gobiernos, es un tema de que nosotros, profesionales, empresarios, que tengamos esa visión de querer hacer cosas por mejorar esta calidad de educación, nos unamos. O sea, creo que no esperemos a que venga un dispositivo de gobierno para que lo hagamos. Hagamos, y nos gustaría que ya tenemos Perú, Ecuador, a través tuyo, que también Colombia participe de esta iniciativa, de esta red de clubes, clubes de profesionales y empresarios por el desarrollo personal. Muchas gracias, Libis, y esperamos tenerte próximamente. Sí, yo también quería agradecer a Libis y gracias, y Alberto, discúlpame, no te presenté al principio, pero eres somos los dos en el programa y, en fin, me alegro que estés siempre con nosotros. Yo quería decir simplemente que igualito Kennedy dijo una vez, y siempre recordaré sus palabras, que dice, no esperes lo que el gobierno haga por ti, pero ¿qué haces tú por el país? O sea, siempre esperamos cualquier cosa, sí, pero el gobierno no hace eso. ¿Por qué tiene que hacerlo el gobierno siempre? Cuando iniciativas como la de Alberto, iniciativas como la que estás haciendo tú, y de verdad yo también a nivel
a veces fuera del Perú, pero estoy ahora más cerca de Perú, siempre para tratar de divulgar estas iniciativas. Yo recuerdo que en los años 2000 yo viajaba por los aeropuertos, porque trabajaba en la aviación, siempre me llamó la atención, Asia se estaba preparando, porque cuando tú pasabas por un aeropuerto asiático, encontrabas niños jugando, los niños, ¿no? Que los tenías que lugar de esparcimiento, eran computadoras que a veces solamente tocaban y palpaban y hacían así. Llegabas a Europa y en los lugares de esparcimiento eran esas bolas plásticas donde los niños se tiraban, jugaban. ¿Qué diferencia? En Asia ya estaban hasta en los aeropuertos educando a los niños a conocer una computadora, a saber que puedes dibujar. En cambio, en Europa y en el mundo occidental todavía teníamos eso. Yo creo que tenemos que comenzar a prepararnos nosotros, preparar a nuestra juventud, a nuestros niños, a las mujeres y todo. Tenemos que cambiar, como tú lo has dicho varias veces, Libis, tenemos que cambiar de mentalidad, todos, a todos los niveles, verdaderamente necesitamos nosotros hacer cosas por el país como lo está haciendo Alberto, como lo estás haciendo tú. Muchas gracias por haber estado con nosotros y esperemos tenerte otra vez. ¿Ah? Muchas gracias y saludos. Mil gracias a todos. La foto, a ver, un momentito. A ver, sonrían. Sonríe. Listo. Ok, muchas gracias. ¿Ah? Okay. Yo quiero tomar una. Denme un momento. A ver. Listo. Muchas gracias. Buen fin de semana. Que estén bien. Y tú también, sí, sobre todo la salud. Gracias. Adiós. Muy buenas tardes. Buen fin de semana. Hasta luego.